hoy Gaby Batocletti en el podcast. Mi querida Gaby. ¿Cómo estás, ¿Cómo Toño? estás? Qué Un gusto. honor estar aquí contigo. Casi ni nos vemos. Casi nada. Gaby, tengo muchas preguntas que hacerte. Muchas Suéltalas. cosas que me interesa conocer. Algunas ya me las sé, pero que Por las supuesto. conozca la gente. Porque tú has sido, o sea, te has acercado al fútbol como hija, como esposa, como mamá de jugadores o jóvenes que están desarrollándose para llegar a consolidarse profesionalmente, como periodista y como entrenadora. Yo creo que nadie reúne todas esas facetas y es muy interesante que podamos ir desmenuzando poco a poco cómo has vivido cada una de ellas. ¿Cómo fue para la niña Gaby Batocletti ver a su papá triunfar, ser ídolo, ser figura, ir al estadio, no ir al estadio, ver la tele, no ver la tele? ¿Cómo viviste esa etapa como niña, hija de un futbolista? Yo creo que como niña, y lo platicábamos o lo hemos platicado en diferentes facetas, es la mejor etapa, ¿no? Porque no te das cuenta de todo lo que involucra, no te das cuenta de las críticas. Pues tú ves a tu papá y lo ves haciendo lo que le gusta y lo ves feliz, entonces por ende tú también eres feliz. Claro que siempre desde el estadio. Algunos partidos que jugaban de visita, algunos tocaba que los transmitieran, porque en aquella época obviamente no se transmitían todos los partidos. Entonces, la verdad, creo que tanto mi hermana como yo tuvimos una etapa muy linda, sobre todo porque en la etapa en la que nosotros éramos niñas, a mí me tocó nacer en el campeonato del 78, porque soy de enero, entonces fue la temporada 77-78 y después nos tocó disfrutar también el del 82-83, entonces fue una etapa en donde deportivamente hablando, mi papá estaba en un muy buen momento, así que como niña lo disfrutamos terriblemente bien, porque, insisto, cuando eres niña no estás en el detalle o en el escrutinio público de esta fue la crítica, hizo esto mal, se equivocó en un gol, como que vives todavía medio en una nube de burbuja, pero creo que fuimos muy afortunadas porque en todas las etapas nos tocó percibir y recibir el cariño de la gente para mi papá, y yo creo que acompañado de una infancia con papás presentes, con papás amorosos, que estaban al pendiente todo el tiempo, creo que fue una infancia muy linda de la mano del fútbol. O sea, tú fuiste la famosa torta bajo el brazo. No sé si sí, Pues pero sí, ¿no? sí soy hecha en León y nací de Nuevo León. Llegaste casi a Y punto fue de ser subcampeón campeones. en León. Ajá. Antes de venir para acá, que fue cuando pasó todo esto de que venía Rayados y luego se terminó yendo a Tigres y todo esto, y después, bueno, nos toca el campeonato del 78. ¿Qué recuerdos tienes específicos a la edad de la que te vayas acordando de algún partido, de la experiencia de ir al estadio o de verlo en la tele? ¿Qué es lo que más atesoras como niña en tus primeros recuerdos de esas edades? ¿Sabes que me acuerdo mucho de un partido? No me preguntes quién, mi mamá seguramente lo sabrá, pero nos tocaba ir al estadio con cobertores, porque en aquel entonces, bueno, hace mucho que no se sentía tanto frío en Monterrey como estos últimos meses, pero en aquel entonces era frío, frío. Entonces, nosotros no faltábamos nunca al estadio. Yo me acuerdo de sacar cobertores de las colchas y vámonos al estadio. Entonces, nos sentábamos todas las familias como en una fila india en varias butacas, porque en aquel entonces sí creo que había palcos, no había bipalcos ni todo esto, pero las familias nos sentábamos por lo general detrás de la banca de Tigres. Y estar tapado, sí, no había butaca. O sea, la zona era butaca, pero era el cemento. Uh-huh. Ya después empotraron los asientos que conocemos hoy en día, pero era morirte de frío literal, irte toda empilchada lo más que pudieras, y luego aparte nos sentaban a todos los niños en el medio porque éramos como de la altura, estaban los hijos de mi tío Jero, los hijos de mi tío Tomás, estaba el hijo de Roberto Gadea, que era con los que hacíamos como más grupo, y entonces íbamos con cobertores y todo, y las mamás obviamente en las puntas, porque ellas eran las que le daban como la tiranteza a la colcha para que nosotros alcanzáramos a ver el juego. Entonces eran épocas muy bonitas donde conocí a gente maravillosa que tengo la fortuna y la bendición que sigan siendo parte de mi vida, y la verdad es que yo creo que eso es lo que te queda, ¿no? El fútbol, creo que a veces te puede quedar dinero o no, a veces te pueden quedar amigos o no, pero los que están sí los atesoras muchísimo. ¿Te empezó desde esa época a llamar la atención el juego, aunque como niña no le entendieras? ¿O solo era, pues sé que ahí está mi papá? ¿Cómo fuiste asimilando el juego? Yo creo que el juego lo fui asimilando cuando nos tocaba ver
partidos de otros equipos y mi papá me sentaba en el regazo y me explicaba, ¿no? Al final de cuentas, mi papá tuvo 2 mujeres, pero él era feliz con sus hijas, porque mucha gente dice, no, pero ¿por qué no tuvo? Porque nunca fue como un objetivo. Él tenía compañeros que por ahí llegaron a tener 8 o 9 niñas buscando al varón y mi papá dijo, no, a ver, yo con mis niñas soy feliz. Y yo creo que compartir eso que me hacía sentir tan cerca a él y que hoy me sigue haciendo tener ese mismo sentimiento y esa sensación, fue lo que por ahí me inclinó pues sabía que compartía tiempo con él. Él me explicaba, yo como que decía, bueno, ella sí me hace caso, a mi hermana le gusta mucho el fútbol, pero por ahí no tanto como me gusta a mí, pero era algo que hacíamos a nivel familiar. Y yo creo que mi papá se empezó a dar cuenta que a mí me llamaba la atención y ahí es cuando esos momentos que nos acercábamos y nos tocaba ver en aquel entonces solamente transmitían América y Chivas, por ahí algún partido de Pumas. Y esos eran los que no analizábamos, porque obviamente no puede analizar con una niña, pero donde él compartía, no era el típico papá que decía, a ver, cállense porque voy a ver el partido, o no se atraviesen, o no, al contrario, él siempre integraba a la familia a esta actividad que tanto amaba y que amó hasta el último día, y yo creo que eso es lo que hizo que a mí me empezara a despertar como esa sensación o ese gusanito de seguir haciéndolo, porque era algo que hacíamos juntos. En esa etapa todavía de niña, ¿cómo era Osvaldo Batocletti papá, cuando no tenía nada que ver el fútbol? Cuando no estaban hablando de fútbol, cuando no iban al estadio, ¿cómo era el papá? Siempre fue un papá muy, muy cariñoso, muy presente, muy exigente también, muy disciplinado. Le gustaban las cosas bien hechas. Siempre, si tocaba regaño, tocaba regaño. O sea, en ese sentido sí fue un papá muy responsable. Y a mí cuando la gente, es que qué padre tu papá, pues yo nunca lo vi como el futbolista o como el ídolo. Para mí era mi papá y ya está. Y te repito, cuando tocaba un castigo, un regaño, pues tocaba. Siempre fue, insisto, muy, muy de tener las reglas en claro, de gustarle las cosas derechas, las cosas de frente. Y creo que yo hoy lo agradezco porque, pues como niño, como adolescente no lo entiendes en determinado momento, pero hoy que somos adultos y que tenemos hijos, pues sí justificamos, ¿no? Muchas cosas que de chiquitas no nos gustaban, pero que al final de cuentas tiene hoy aquí en el mundo a dos mujeres responsables de lo que hacen y tratando pues de replicar lo que él también dejó en vida, que no fue nada más lo deportivo, sino lo demás. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta de quién es para el mundo del fútbol Osvaldo Batocletti? ¿Cuándo te cayó el 20 de decir, wow, o sea, mi papá, más allá de ser mi papá, es un ídolo, es un ejemplo, es un histórico? Yo creo que en la adolescencia. En la adolescencia es cuando empiezas a ver el impacto que tenía el salir a la calle con él. Porque por ahí cuando eres chiquita y él te tiene a UPA y vienen y le piden una foto para ti, era como, pues yo creo que se la piden a todos, ¿no? Pero en la adolescencia, que es cuando ya tienes un poquito más de conciencia o de discernir que es esto, está bien, está mal, y empiezas como ya a escuchar comentarios tanto positivos como negativos, yo creo que en la adolescencia es cuando a mí me empieza a caer el 20 de quién era mi papá para la gente. ¿Cómo tomaba Osvaldo y por consecuencia la familia los momentos no tan buenos? Porque la vida y el fútbol pues tienen sus momentos amargos. Los aficionados y los medios a veces somos despiadados con el ser humano en aras de supuestamente hablar del juego. Claro. ¿Cómo se aceptaba y se asimilaba y se manejaba eso? Yo me acuerdo que en la familia teníamos siempre la costumbre de salir a comer los domingos o de hacer un asado los domingos. Yo me acuerdo perfecto que si Tigres perdía, a mi papá le daba vergüenza salir a la calle. Entonces se hacía algo en casa en vez de salir y se quedaba guardado. Nunca fue una persona de llevar los problemas del vestuario o del equipo a la casa, pero obviamente no le gustaba perder y te dabas cuenta de la incomodidad o de la molestia que existía. Pero en casa siempre era papá. Entonces, a pesar de que nosotras percibíamos cuál era su molestia, él trataba de no llevarla a la casa. Entonces, creo que sabía muy bien separar su trabajo de la cuestión familiar, pero por ejemplo, era un papá que estaba en todos nuestros entrenamientos de gimnasia o de danza, en nuestras competencias, nos ayudaba con las tareas, mi papá dibujaba espectacular, entonces cuando era por ahí una tarea más de arte, digamos, la tarea era con papá, y cuando era, mi mamá es maestra, entonces cuando era
más de ortografía o de otras materias, pues era con mamá, pero en ese sentido siempre supo separar muy bien los malos y los buenos momentos, porque tampoco es que nos enfiestábamos y iba todo bien, o sea, siempre fue como muy balanceado el estar en casa, independientemente de los resultados futbolísticos. Siempre se habla, Gaby, o se usa el cliché, las viudas del fútbol, hablando de la familia de los jugadores, la esposa o pueden ser los hijos, por los periodos prolongados de ausencia, por concentraciones, por viajes. ¿Cómo era eso? La verdad es que mi papá siempre lo supo manejar muy bien, acompañado Era una época de muchos menos partidos, claro, y cosas como ahora. El torneo ¿no? duraba un año. Sí. Entonces, obviamente, las pretemporadas por ahí no eran tan elaboradas o tan largas como son ahora, que ha ido modificando Y los todo dobles torneos. los dobles torneos y todo eso. Pero él, yo creo que encontró una compañera de vida que siempre supo ayudarle a cubrir o a compensar en determinado momento las ausencias, ¿no? Mi papá siempre encontraba la manera de hacernos sentir que estaba, incluso cuando arrancó como director técnico, mandaba cartas o mandaba algún detallito o compraban junto con mi mamá algo y mi mamá me decía, tu papá te dejó esto, con mi hermana igual, o él llegaba de concentraciones y yo me acuerdo, y no me dejará mentir mi hermana cuando ve esta entrevista, mi papá siempre compraba cosas, un perfume, una pulsera, lo que fuera, y siempre, como éramos dos, nos decía izquierda o derecha, nos hacía elegir siempre a mi hermana y a mí. Entonces, tenía esa forma de compensar de alguna manera, a pesar de que nosotros sabíamos que estaba trabajando y que lo hacía por el bienestar de la familia, tanto económico como mental y de muchos otros aspectos que se tiene que tomar en cuenta para que el núcleo familiar funcione. Siempre encontraba la manera de tener algún detallito y no siempre era económico, o sea, no siempre era un regalo, a veces era tu papá te dejó esta carta, porque claro, llegaba un punto en el que pasaba una semana y empezaba así papá, y entonces pobre de la mamá, ¿no? Que era la que siempre estaba ahí. Entonces, tu papá te dejó esta carta. Entonces, son cartas que yo incluso todavía tengo guardadas. Después te voy a mandar una foto por si la podemos mostrar. Pero siempre fue un papá muy presente, a pesar de la distancia. Y creo que eso hoy nos ayuda a sobrellevar también un poco el hecho de que no esté físicamente. Pero yo que creo en señales y en muchas cosas, sé que él siempre encuentra la manera de hacerse sentir. Hemos convivido mucho últimamente, Gaby, y siempre me dices, mira el 3, sí. O mira la pluma, me encontré una pluma. A ver, cuéntanos de esas señales. Hay un libro que se llama Señales, que me llegó a través de una sanadora y me decía que vivimos tan rápido que a veces no nos damos cuenta que la gente que se nos adelanta en el camino físicamente está todo el tiempo tratando de mostrarnos señales de que está aquí. Cuando mi papá falleció, él jugaba con el 3, pero cuando mi papá falleció empezamos a encontrar muchas plumas en la entrada de la casa de mis papás, o sea, en el tapete de la entrada de la puerta. Y de repente las plumas estaban adentro de la casa y de repente te subías al carro y había una pluma pegada en la llanta. Entonces, después de que leí ese libro, yo lo quise interpretar como que era su manera de hacernos saber que estaba con nosotros. Después mis hijos empezaron a encontrar muchas plumas en todos lados. Después jugadoras de Tigres femenil que veían que yo subía las historias me decían, hoy nos prestaste a Bato, y me mandaban la foto de plumas arriba de sus carros o de la calle o así. Me tocó específicamente con Katy Martínez y con Naye, que tenía una relación muy cercana con ellas. Entonces, para mí era como interpretar que él encontraba la manera de estar cerca. Después, mi hermana lo mismo, que vive en Estados Unidos. Y 3, por ejemplo, cuando a mí me toca ahora en la Kings, en el vestidor 3, como que yo lo relacionaba como que estaba ahí. Nunca lo interpreté como, hoy vamos a ganar, no pasa nada. No, yo lo interpreto como que él está conmigo acompañándome. No lo asemejo a resultados, ni a funcionamiento, ni a nada de mi vida. Sí lo asemejo o sí lo igualo a como, ok, él está aquí. Pero siempre me pasa con las plumas y con los números 3. Gaby, Osvaldo fue muy valiente en la etapa final de su vida. Aunque muchos de los que estábamos cerca sabíamos de la enfermedad, no fue alguien que anduviera, como decimos coloquialmente, arrastrando la cobija. No. Y aguantó hasta el día que pues ya el cuerpo no duró más. ¿Cómo vivieron esa etapa? ¿Cómo fue ese proceso de ese Osvaldo Batocletti fuerte, papá, pero que al mismo tiempo estaba siendo golpeado duramente? No fue fácil, a pesar de que él trató de alguna manera de ponerle el pecho como acostumbraba. Había días obviamente mejores que otros. Cuando
le dan el diagnóstico, él nos pide a mi mamá y a mí que se quede dentro del núcleo familiar. Incluso al principio no le quería comentar a mi hermana, y ahí le dije, ¿sabes qué? Yo ahí no estoy de acuerdo porque eres su papá y ella tiene que saber, y mi hermana es una mujer muy fuerte, ustedes la educaron, entonces me dijo, bueno, yo no le voy a decir. Ah, bueno, le digo yo no tengo ningún problema. Entonces, bueno, se lo comentamos a mi hermana, que insisto, vive en Estados Unidos. Lo manejamos a nivel familiar, obviamente nada más conocíamos de esto, obviamente nosotros 4, mi familia, bueno, la familia de mi hermana y mi familia, no se le comentó a la familia de Argentina. Mi papá no quería, pues, como generarle estrés a su hermana, que es mayor que él. Mi papá es el más chico de 6 hermanos, pero por años de diferencia, o sea, 10 años te estoy hablando. Entonces, la única que queda de sus hermanas, que es mi tía Chila, es mucho más grande que mi papá. Entonces ella nos decía, al final de cuentas, la flaca desde allá, ¿qué va a hacer, no? Entonces, ahí sí estuvimos de acuerdo en que era la mejor decisión, pero con mi hermana la cosa era muy distinta, ¿no? Entonces, insistimos, ¿no? Había días mejores que otros. Él empezó a ver, pues, qué suplementos podía tomar. Incluso, por ejemplo, cuando el doctor le dice, bueno, es cáncer, mi papá le dijo, bueno, ¿qué hay que hacer? El pelo ya no se me va a caer, obviamente. Entonces, pues tomaba la vida con esa alegría que siempre lo ha caracterizado, pero obviamente yo siento que sí, con la incertidumbre de saber cómo iba a reaccionar su cuerpo. Incluso cuando viene el campeonato de Tigres femenil, él habla con nosotros y nos dice, voy a dar un paso al costado. Entonces yo le decía, no lo entendía al principio, yo le decía, pa, pero si esto es lo que te da gasolina y este es tu motor. Él nos dijo, y fue muy, muy claro, y nos dijo, sí, pero yo no sé cómo va a reaccionar mi cuerpo ante el tratamiento médico que voy a empezar, y no quiero que me vean mal. Eso creo que fue algo que siempre tuvimos nosotros muy claro. Una cosa es que nosotros lo viéramos mal a través del amor y de la comprensión y de la empatía y de la solidaridad que como familia podemos tener, pero él nunca quiso que las jugadoras lo vieran mal. Entonces me decía, ¿qué tal si yo un día voy a entrenar y a causa de la quimio vomito o me descompongo, me pongo mal? Y yo creo que hay algo que a mi papá nunca le gustó, que era el hecho de que la gente sintiera lástima por él en ninguno de los aspectos de su vida. Entonces por eso toma la determinación como de hacer un paso al costado. Ahí es donde llega el equipo Ramón Villaceballos, que se portó, y tengo la oportunidad de agradecérselo todavía hoy día que tenemos muy buena comunicación. Lo dejó como auxiliar. Entonces cuando, bueno, el equipo viajaba, mi papá se quedaba con las que no viajaban por decisión técnica, por tener alguna lesión o algo. Entonces Ramón siempre hizo que mi papá se sintiera parte del grupo sin ser. Entonces todo el mundo dice, no, Vato tiene 2 campeonatos, no 1, porque Ramón siempre lo tomó en cuenta y tenían muy buena comunicación y siempre lo hizo partícipe, y es algo de lo que a mí me gustó mucho que Ramón siempre lo hiciera parte de. Incluso Ramón fue de las pocas personas que lo pudo ver en el hospital, porque fue un día antes del campeonato que obtuvieron nuevamente contra Rayadas, y yo sé que mi papá estaba muy agradecido por eso también. ¿Cuál es la enseñanza más grande que te dejó tu padre? Ay, si tuviera que escoger una, yo creo que el don de gente. Mi papá era una persona que siempre, a pesar de muchos obstáculos que la vida le presentó, siempre fue muy agradecido, siempre lo veía sonriendo, siempre tenía el gesto de pararse y de dar una foto o un autógrafo, incluso cuando no se sentía bien, siempre se brindó mucho con la gente, y yo creo que dentro de muchos que me pudo haber dejado, creo que el don de gente sería uno de los más importantes. Gaby, agradezco que hayamos dedicado estos minutos, la entrevista es contigo, pero... No importa, pero es parte de Gaby. Yo sé lo que tu padre es para ti y para nosotros también, entonces era importante conocer ese lado, pero la perspectiva tuya como hija. Bueno, pero Gaby Batocletti no solo es hija de un gran jugador, sino que luego se convierte en esposa de un futbolista y empiezas a vivir el fútbol desde otro rol, desde otra perspectiva. ¿Hasta dónde el ejemplo de tu mamá, de cómo tu mamá apoyó la carrera y demás, te sirvió, o tú optaste por no, yo lo quiero hacer diferente? ¿Cómo vive la esposa de un futbolista esta profesión? Ahora ex esposa, pero sí. En su momento estuve 27 años al lado de un jugador de fútbol. Yo creo que la vida es tan complicada como uno se la quiera hacer, independientemente del trabajo de tu pareja, ¿no?
mi mamá fue el mejor ejemplo que yo pude tener. Mi mamá abandonó todo prácticamente para venir y apoyar el sueño de mi papá. Dejó a su familia, dejó a sus amigos, dejó todo su entorno. Mis papás se casaron jóvenes, entonces mi mamá a los 22, 23, bueno, ya estaba con mi papá. Mi papá primero estuvo en Racing, que toda la familia de mi mamá es de Racing, y después jugó en Santa Fe y jugó en Lanús. Lanús está dentro de Buenos Aires todavía, entonces, bueno, ahí estaba todavía cerca de la familia. En Santa Fe ya se tuvo que alejar un poco más y después, bueno, emprenden esta aventura a México, ¿no? Entonces, es tan complicado como tú lo quieras hacer. Creo que en todos los rubros de los seres humanos hay gente que se acerca con buena o con mala intención y sí, obviamente tienes que abandonar o que dejar tus sueños en stand-by para complementarlos de tu pareja, ¿no? Yo la verdad es que todo lo que hice bien o mal, con aciertos y con errores, siempre fue tratando de que fuera lo mejor para mi familia, que era lo más importante para mí. Entonces es complicado hasta cierto punto, ¿no? Cuando eres adulta y cuando eres esposa de un jugador, pues ya te das cuenta de la cizaña, de la mala leche, de por ahí si hay malos compañeros o buenos compañeros. Entonces sí es una etapa más complicada, pero al final de cuentas también es una etapa de vida que te puede tocar, insisto, en cualquier trabajo y como pareja de alguien, ¿no? El hecho de estar ahí para apoyar, pues de encargarte de la casa, de los hijos para que él pueda descansar, de que tenga buena alimentación, porque al final de cuentas todo es parte de, pero la verdad es que yo disfruté mucho mi parte como esposa de jugador, sobre todo porque Lucas fue muy buen esposo y muy buen papá de mis hijos, sigue siendo muy buen papá, y el hecho de que hoy estemos divorciados no tiene injerencia, ¿no? Creo que los dos supimos hacer muy bien las cosas durante mucho tiempo y después, bueno, las cosas cambian, las ideas son distintas, el amor se acaba, pero al final de cuentas creo que lo supimos hacer muy bien los dos hasta el momento en que terminó. Y tenemos 2 hijos maravillosos que hoy por hoy hacen que tengamos una buena relación para que ellos estén bien. Que esa es la otra etapa, eres mamá de 2 futbolistas. Sí, en proceso. ¿Cómo se vive esa etapa de mamá habiendo sido hija y esposa? De mamá sí que no tuve ejemplo, porque al final de cuentas mi mamá fue mamá de 2 niñas, a mí me toca ser mamá de 2 jóvenes maravillosos. Y mi objetivo principal en la vida es que sean hombres de bien. Si el día de mañana, bueno, Nahui ya debutó el año pasado, Gabriel ha tenido entrenamientos con primera, los dos están en donde quieren estar, en donde han luchado por estar, pero insisto, Toño, es injusto porque ya desde esposa te tocaba esta etapa de, él tiene oportunidades porque su suegro es, y ahora te toca con los hijos, ¿no? Es que son nietos de, y la verdad es que la gente es muy injusta y es muy cruel, pero creo que al final del día hemos sabido llevarlo de manera en que ellos sepan cómo es la gente, sepan cómo es la prensa y sepan que lamentablemente por los apellidos que tienen que trabajar el doble de lo que trabaja cualquier otra persona. Entonces, esta labor del coco wash, del mental, sí ha sido muy importante en estos últimos años, sobre todo cuando los reflectores empiezan a voltear un poco más. Te repito, a Nahui le tocó debutar el año pasado, estuvo 18 minutos en un partido amistoso en Estados Unidos, Nahui juega en Rayados. Él es sub-19, pero tiene minutos en 23, tuvo muchos minutos y muchos entrenamientos con primera, o sea, debuta 18 minutos, pero después Fer Ortiz lo contempla mucho en el primer plantel. Y ahora, bueno, se va Fer Ortiz, vienen otros entrenadores, las cosas cambian, es distinto la actualidad del club en este momento, pero al final de cuentas ellos tienen que seguir trabajando como uno más por la oportunidad, como uno más. Es injusto que quieran que trabaje más por los méritos del papá o del abuelo. Entonces yo trato de mantenerlo sobre esa línea de que son un jugador más, a pesar de los apellidos que tienen, que siempre cuestan un poquito más, que le costaron a su tía, que me cuestan a mí, pero al final de cuentas creo que uno también tiene que elegir cómo llevar el apellido, si como una carga o como un orgullo. Uno en Rayados y otro en Tigres. Sí. ¿Por qué? Porque cuando vieron a Nahuel en un partido random, un visor de Rayados, ya existía la categoría 2005 y lo invitan a formar parte del Club de Fútbol Monterrey. Y Nahui prácticamente, Toño, empezó a caminar a los 9 meses para patear un balón. Entonces, si este es su sueño, nosotros siempre vamos a apoyar a Nahuel. Entonces, si es en Rayados o es en Santos o es en Tigres o es en donde sea, a Gabriel es exactamente lo mismo. Hoy toca que sea Tigres y Rayados y a lo mejor mañana toca que sea,
no lo sé, Toluca Necaxa y Mazatlán, entonces nosotros estamos para apoyar a nuestros hijos independientemente de la playera que tengan, y mi papá lo hacía también de la misma manera. ¿Cómo te imaginas el futuro de tus hijos? ¿Qué visualizas? ¿Hasta dónde van a llegar? Yo creo que eso solamente lo puede saber Dios, pero yo trato de darles las herramientas para que puedan cumplir sus sueños, pero el sacrificio lo tienen que hacer y lo han estado haciendo ellos durante mucho tiempo. Nahui tiene prácticamente en Rayados 8 años más o menos. Él entró desde que era sub-11, si no me equivoco, sub-13, y Gabriel tiene 6 años en Tigres, también haciendo un proceso en donde no siempre son del agrado del entrenador, pero siempre se han sabido ganar su lugar, en donde no siempre han tenido minutos, o sea, han tenido torneos donde han tenido prácticamente 90 minutos y han tenido torneos donde han tenido 1900 minutos, entonces es una lucha diaria como en cualquier trabajo, insisto, pero obviamente con una carga un poquito más pesada por el hecho de tener ese apellido, ¿no? Como mamá creo que mi labor es darles las herramientas y estar ahí para apoyarlos en los buenos y en los malos momentos, que creo que como papás eso es lo que nos toca hacer. Hace un rato me decías que en tu etapa como esposa de un jugador, pues dejas algunas cosas en pausa para poderte abocar a los requerimientos de esa actividad. ¿Qué habías dejado en pausa? A ver, te separas de tu familia, obviamente te separas de tus amigos, de tu entorno que te da cierto tipo de seguridad o de comodidad. Nosotros nos casamos jóvenes, yo tenía 23 años, él también. Yo acababa de terminar mis estudios, ya había, como que ya le había comunicación, ya le había agarrado el gustito a estar en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué habías hecho para esa época ya? Ahí ya había estado con Memo Martínez en Fútbol a la Carta, había estado con Lacho Gutiérrez en Lo Mejor de la Jornada, había terminado mis prácticas profesionales, ya había estado en Televisa, ya había estado en TV Azteca, ya había estado en radio. Para ese entonces yo había sido ya la primera mujer en narrar un partido en radio, cosa que me costó muchísimo y que fue una cuestión de urgencia porque hubo un choque y Memo Martínez no llegó, fueron los minutos más largos de mi vida hasta que él se apareció en el palco. Entonces ya le había agarrado yo un gustito a estar dentro de este medio, pero cuando nosotros nos casamos, él se queda sin equipo, entonces los primeros meses, digamos que a mí me había tocado sostener la casa y ya había probado lo que era la vida laboral, a pesar de que yo desde los 15, 16 años ya había empezado como a trabajar de alguna manera. Yo creo que eso es algo que también nos inculcaron en casa y de hecho cuando la idea era casarnos en el 2000, entonces mi papá nos dijo, a ver, yo no tengo problema de que se casen, pero yo primero necesito tu título aquí en la casa porque con esta carrera tú no sabes cuándo te va a tocar mantener tu casa. Y la verdad es que yo es algo que tengo en la mente y que lo agradezco hoy muchísimo porque hoy soy el sostén de mis hijos. Entonces, sí es importante haberme recibido al menos en ese entonces de una de las carreras que tengo y ponerles el ejemplo a mis hijos de que nos puede gustar mucho el fútbol, pero se puede terminar. Entonces, creo que eso es un ejemplo que tenemos que seguir dándoles. Al final de cuentas, es una carrera muy bonita y ellos pueden tener muchas ganas de querer dedicarse a esto, pero sabemos que el embudo es chico y que probablemente exista la posibilidad de o no. Claro. Ahora, ¿por qué comunicación y por qué no desde un principio fútbol, como hoy tienes la preparación como directora técnica y demás? ¿Por qué te llamó más la atención en ese momento la comunicación primero? Porque en ese entonces las mujeres no tenían la apertura que tenían hoy. Yo creo que en ese entonces, a lo mejor voy a hablar de más, pero creo que en ese entonces no había mujeres que se dedicaran o que estuvieran tan metidas en el fútbol. A lo mejor como doctoras o como terapeutas pudieran ser o gente en medios, pero no como directoras técnicas en sí. Entonces, yo me acuerdo que cuando te hacían todos estos cursos de vocación y todo esto que llenabas como cosas, yo tenía muy en claro que iba a estudiar algo que no tuviera matemáticas, porque no soy buena para los números en lo absoluto, y todavía me acuerdo que en el primer semestre te toca estadística y fue la única materia en donde, o sea, en todas las materias 9, 10, 9, 10 y en estadística 7. Entonces no soy buena para los números. En determinado momento yo dije, bueno, leyes o comunicación. Comunicación se me da mucho más fácil. Después dije, las leyes van a seguir cambiando, voy a tener que seguir estudiando. Irónicamente hoy estoy haciendo una maestría, entonces como quiera sigo estudiando. Pero en ese momento como que me decanté por comunicaciones porque
yo creo que siempre todos tenemos algo importante para comunicar o para decir, y creo que este era el medio, ¿no? ¿Y cuánto tiempo paraste? Después de ese inicio, se activa la carrera de Lucas, ¿y cuánto tiempo estuviste alejada de tu parte profesional? A ver, yo me casé en el 2001, seguí trabajando en medios los primeros 6 meses, después él encontró equipo, después 6 meses después se volvió a quedar sin equipo. Era como que, bueno, nos toca trabajar medio año a cada quien. Y después prácticamente paré. Nahuel nació en el 2005, ahí pusimos nosotros una escuela, trabajé pero en otras cosas, alejada de los medios de comunicación. Siempre que me invitaban a algún programa, siempre que me invitaban a hacer alguna columna, lo hacía porque la verdad es que es algo que me gusta mucho y que me apasiona mucho, pero no lo retomaba al 100. Gabriel nació en el 2008 y después yo lo empiezo o lo retomo más bien como al 100, o cuando tengo la oportunidad de que Lucas ya no era parte del gremio, por así decirlo, porque después te tocaba también esta parte de, pues, de criticar el trabajo de él y de sus compañeros. Entonces no era viable, ¿no? No era ético, tampoco el afán era como ocasionar un problema en donde teníamos el principal sustento de casa, que era en el trabajo de él, por supuesto. Pero después, bueno, cuando viene el divorcio, me empiezo a enrolar nuevamente, regreso a televisión, en Televisa, en Zona Tigre, que me toca trabajar con mi papá los últimos meses de vida de él, que también fue una etapa que disfruté muchísimo. Y después, bueno, empiezan a salir más proyectos, ¿no? Viene el Mundial Femenil Francia 2019, me toca irme a México para hacer las coberturas con mis compañeros de allá. Después regresamos a TUDN, que fue donde empezamos a coincidir nosotros. Y después, bueno, viene Posta Deportes, después cuando viene el diagnóstico de mi papá, como que cada quien del entorno que sabíamos de esta situación buscó una manera como de motivarlo y de que la mente estuviera en otro lado y no en las quimio. Entonces yo le dije a mi papá, voy a entrar al curso de directora técnica para que cuando tú estés mejor podamos trabajar juntos. Bueno, listo. Entonces, bueno, se nos adelanta obviamente mi papá en el camino. Yo había hecho una promesa, la termino. Y empezamos a trabajar en el Centro de Formación Osvaldo Batocletti. Yo ya tenía la experiencia de que habíamos tenido algunas academias infantiles en Guadalajara y en Ciudad Victoria. Empezamos con el proyecto de visorías, después sale la oportunidad de ser visora de selección mexicana en un proyecto que se llama Academia FIFA Femenil, en donde tratamos de abastecer a selección mexicana para sub-15 y sub-13, que empezaba este proyecto para empezar a tener visibilidad para las niñas mexicanas y mexicoamericanas que tuvieran doble nacionalidad. Y de ahí empezamos como a sumar estas horas de vuelo que tanto platicamos tú y yo, para poder tener una experiencia en el medio directamente como entrenadora. Hoy haces las dos cosas, la comunicación y la parte de dirección técnica. Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedas? Si una te ocupara el 100%, yo creo saber cuál, pero tú dime. La verdad es que las dos me han dado muchísimas satisfacciones. Hoy incluso trabajo también como directora deportiva del proyecto de Persas, y es una parte que de hecho es de la que estoy haciendo la maestría en gestión deportiva en la Facultad de Organización Deportiva en la Universidad Autónoma de Nuevo León. La verdad, Toño, es que yo creo que después del 2019 las cosas en mi vida cambiaron mucho, de tal manera en la que hoy nada más elijo cosas que me hacen feliz, porque la vida es un ratito y se te va muy rápido, y creo como mamá que si mis hijos me ven feliz, ellos están felices, ellos están bien, y quiero como a través del ejemplo enseñarles que no nos tenemos que limitar a solamente elegir una cosa en la vida. Hay muchas cosas que nos pueden dar felicidad, en lo laboral, en lo sentimental, en lo mental. Entonces creo que todo lo que estoy haciendo en este momento me genera mucha felicidad, independientemente de los resultados deportivos que a veces te marcan mucho como entrenadora. En este momento, por ejemplo, en Persas, en la varonil vamos en primer lugar, en la varonil vamos en último, pero sigo haciendo lo que me da para vivir y para mantener a mis hijos, sigo haciendo lo que me motiva, sigo haciendo lo que me hace sentir cerca de mi papá, que para mí esa parte es muy importante, sigo haciendo lo que hace sentir orgullosa a mi mamá, sigo haciendo lo que mi hermana me apoya, de lo que mis hijos están orgullosos, y yo creo que
al final de cuentas la vida de uno se resume en hacer lo que nos hace felices y que quienes nos aman y están cerca de nosotros lo puedan tomar como un ejemplo también de vida. ¿Cuál es tu sueño mayor? Me preguntas a mí, yo te digo, yo quiero narrar una final de una Copa del Mundo. Okay. Es como que el techo de la actividad que yo hago. Y seguramente cuando narre una voy a querer narrar otra. O claro. sea, no es que ahí se acabó, no. pero es como lo más alto. ¿Cuál es tu máximo sueño que digas, aunque no voy a parar ahí, pero mi gran realización sería esto? Yo creo que ser campeona como directora técnica, porque fui campeona con Raniza el año pasado como parte del cuerpo técnico de Severo Mesa. Y ahora me gustaría, bueno, por ejemplo, el año pasado también llegamos a la final con Persas, también como parte de un cuerpo técnico, más bien como directora deportiva, porque ahí no era auxiliar ni mucho menos, sí estaba en el banco y sí aportaba con lo que yo sabía y con lo que sé de la Kings, que es el tema de lo de la tarjeta y el dado y todo esto, de lo de la carta, pero sí me gustaría tener pues la bendición de ser campeona de algún equipo como entrenadora, como jefa de proyecto. ¿Te ves en fútbol 11? Es decir, ¿te ves dirigiendo un equipo de la liga femenil? Porque el proyecto de la Kings y de la Queens pues es muy interesante, tiene sus retos, es un deporte con mucho de entretenimiento, donde hay un montón de variables. Si en el fútbol tradicional que siguen cambiando no día las a día. controlas, imagínate en este que está diseñado precisamente para que no tengas el control. Entonces tú planeas 1000 cosas, pues te sale una tarjeta o un dado y se acabó la historia, ¿no? Te ves ya a decir, oye, bueno, esto está muy bien y aquí seguiré, pero quiero dirigir un equipo de fútbol 11, quiero dirigir una selección de México, por ejemplo. No me quita el sueño, para serte honesta, pero sí me gustaría realizarlo. O sea, no es algo con lo que esté obsesionada o insisto, que me quite el sueño. Me quitan el sueño otras cosas. Pero los recibos. Yo creo, por ejemplo, que, o las malas decisiones que uno toma, ¿no? Pero yo creo que si es lo que Dios quiere para mí, yo soy muy convencida y yo creo que el ejemplo lo tuve con mi papá, que jamás imaginó ser jugador profesional de fútbol y menos de sacar a un niño del campo que terminara siendo lo que mi papá es hoy. Yo creo que la vida nos va llevando, pero sí soy muy consciente de que el trabajo que hagamos nos va a acercar más a lo que queremos. Entonces, soy una convencida de que la oportunidad siempre nos tiene que encontrar trabajando y si la vida me lleva a selección o me lleva a dirigir algún equipo de la liga femenil o de la liga varonil en determinado momento, que ya me tocó también en la Kings, pues voy a estar lo más preparada posible. Hoy existen esas oportunidades. Hace un rato platicábamos de que en otra época pues, era muy reducido. Quizá hoy lo sigue siendo, pero a lo mejor no tanto. Tú que ya estás inmiscuida ahí, ¿hoy ves una mayor igualdad de posibilidades o todavía no llegamos a tanto? Se está acercando. No, igualdad no hay. Yo creo que al final de cuentas es un deporte en el que a veces hay cosas que son un poquito más complicadas, ¿no? Pero no por eso significa que no vaya a llegar la oportunidad. Mientras más mujeres empujemos que pueda hacerse más corto el trayecto, pues yo creo que hacemos una diferencia, ¿no? O al menos tenemos la tranquilidad de que estamos tratando de hacer alguna diferencia. Yo siempre insisto, Toño, y creo que lo hemos platicado varias veces, no es porque seamos mujeres que nos tengan que dar la oportunidad, es porque seamos gente preparada, independientemente de ser lo que seas. En cuestión de género, en cuestión de nacionalidad, en cuestión de lo que tú quieras. Es simplemente que si tú y yo vamos por un trabajo y a mí me dicen, Toño está mejor preparado, yo digo, listo, felicidades, Toño, te dieron el puesto. No voy a llegar yo nunca, al menos yo, a decir, es que a mí me lo tienen que dar porque hay que cubrir un porcentaje de las mujeres que No, yo me lo tengo que ganar con trabajo. Y yo creo que esas son cosas que todavía a algunas personas les cuesta entender. Hace algún tiempo a lo mejor podíamos poner en duda si estábamos preparados como país para que una mujer fuera presidenta y ya lo es. Hoy la imagen de una mujer dándole indicaciones a 11 futbolistas varones en un vestidor no es una imagen que tengamos cotidiana, o sea, y no sé los futbolistas cómo lo tomarían, o sea, todavía hay una barrera. Yo creo que seguimos estando en un país muy machista, aunque las cosas vayan cambiando un poco. Creo que seguimos estando en un país en donde yo sigo recibiendo mensajes en donde vete a la cocina, váyase a lavar los baños. Y creo que incluso en un partido de
de uno de mis hijos en un determinado momento, como que uno de los papás del otro equipo estaba medio atacado. Y tú como mamá, al final de cuentas, haces comentarios en voz alta o con los mismos papás de tu lado. Y el señor no sé por qué como que pensó o lo tomó personal y me dice, yo no voy a discutir con una mujer de fútbol. Y le dije, yo no voy a discutir con alguien que no tenga un título de director técnico. Entonces, pues como que el señor se quedó pensando quién era, ella lo tendrá, no lo tendrá, hasta que después le dijeron, oye, pues es que ella es entrenadora, aparte de ser mamá. Después se acercó el señor y me dijo, no era mi intención faltarte al respeto. Le dije, el respeto te lo faltaste a ti. El hecho de que yo sea mujer no implica que no sepa de algunas cosas, como yo no te puedo decir, a ti no te quiero en la cocina, a lo mejor usted cocina muy rico, yo no lo sé, pero usted tampoco sabe si yo dirijo bien o dirijo mal. Claro. Digo, entonces, no se trata al final de cuentas de que estemos de acuerdo, sino en respetar. Creo que eso se nos ha ido un poco de las manos y la manera más fácil de, lamentablemente, pero la manera más fácil de descalificar a alguien es insultando. Y el hecho de que las redes sociales sigan creciendo y de que yo me empodere atrás de un teclado o atrás de una pantalla, lo hace todavía más penoso. Sí, eso es un tema que no tiene una solución pronta, no lo hemos debatido muchas veces, sí. Ya más allá del género, como dices, la sociedad está muy agresiva. Muy enfermita. Estamos muy ásperos, se caen cosas de descalificar, pero como dices tú, a través del insulto. Y el fútbol parecería un lugar ideal porque predomina la pasión. Claro, pero a ver, Toño, yo creo que el debate es rico. O sea, a mí me gusta sentarme contigo a hablar, muchas veces hemos estado de acuerdo, muchas veces no, pero nunca llegar al punto de la agresión ni de la descalificación, porque al final de cuentas el fútbol, como muchas cosas en la vida, es de cuestión de perspectiva. Tú tienes una por cómo lo has vivido tú, yo tengo otra por cómo lo he vivido yo. A lo mejor los hijos de otros futbolistas lo vivirán de otra manera. Yo tuve la fortuna de tener un papá que me lo transmitió y que me lo dio así con todo el amor del mundo, pero tengo muchos compañeros, muchos amigos, hijos de futbolistas que no quieren saber nada de fútbol. Entonces, yo tuve la fortuna de que me lo transmitieran con amor y de que fuera una excusa perfecta para estar con mi papá. Y hubo muchos otros que, pues, a lo mejor el papá era como la excusa para salir de casa, entonces los otros lo ven como una ausencia y a lo mejor no lo quieren y no les gusta. Entonces, todo depende de la perspectiva y desde el cristal con el que miremos las cosas, en la vida y fuera, o sea, en la vida y en la cancha también. Salió el Logan, pero sí. Salió el Logan, pero sí, es muy buen eslogan. Oye, Gaby, se me pasó preguntarte hace un rato, que no quiero dejarlo fuera de la entrevista, el famoso tema de la peluca de tu papá. Ajá. ¿Te tocó, te acuerdas? Sí, por ¿Tienes supuesto. conciencia de eso? Sí. Digo, yo pues no estaba tan metido en el fútbol, menos en esa edad, lógicamente, no estaba niño. Pero pues me acuerdo que la anécdota de que lo amarraban y que con una cinta de un zapato y, con una agujeta. Y que luego pues ya se quitó la peluca y alguien por ahí en el equipo pues también se rapó. Mi tío Tomás. A ver, cuéntame toda esa historia. ¿Cómo era? O sea, papá desde ¿la usaba muy siempre joven, o solo para jugar? La usaba para salir a la vida, digamos. En la casa a veces no. Siempre estuvo calvo. Tenía muy poco pelo aquí abajo, de hecho te voy a pasar una foto en Racing por si la quieres subir. Tenía muy poco pelo aquí arriba y tenía pelo aquí abajo. El típico, sí. Sí. Y creo que le ofrecen ser parte de una campaña de entretejido, porque antes se llamaba entretejido. Entonces lo que hacían era entretejerle, valga la redundancia, la peluca con el cabello que tenía aquí como debajo de la mollera, ¿no? El que tenía aquí abajo. Entonces, obviamente para que no se moviera con las jugadas de acción, por supuesto, mi papá iba muy bien por arriba, era un defensa que iba mucho por arriba, tenía mucho juego aéreo. No sé si era Chóforo en alguna ocasión, Corbito en alguna ocasión, a veces mi tío Roberto, le tenían que hacer, aparte del entretejido, le tenían que apretar con una agujeta para que no se le moviera. Y aparte, o sea, la agujeta estaba debajo de la vincha. Sí. Ese era el porqué de la vincha. No apretaba tanto. No. Era de vincha toalla. Exacto, era como para tapar un poco también o sea, sí apretaba, pero no tanto como la agujeta. Entonces mi papá empezó a tener muchos dolores de cabeza. Y él le comenta a mi tío Tomás, mi papá le decía ciruelo a mi tío Tomás. Entonces le decía, ¿sabes qué, ciruelo? Me duele mucho la cabeza. Y mi tío Tomás se daba cuenta y le decía, vato, no, mi tío Tomás le decía, pelón, quítatela, rápate, mami. ¿Cómo me voy a...? O sea, el fútbol de aquel entonces no era como el de ahora, que salen rapados y con los signos y con el pelo pintado y todo. Y a mi papá nunca le gustó mucho, irónicamente,
el reflector y el aplauso, y entonces él, mientras más perfil bajo pasara, para él era mucho mejor. Entonces mi tío Tomás llegó un día a entrenar ya rapado y le dijo, bueno, yo ya me rapé, ahora te toca a ti, bueno, no voy a hacer el ridículo yo solo. Entonces mi papá se rapa ahí y ese día salen los dos, ya pues pelados los dos, Sí. rapados. Y ahí se acabó la peluca. Ahí se acabó la peluca y nunca volvió. Fíjate nada más. ¿Y en casa ustedes le ayudaban de repente o en el día con día no tenía que amarrársela como para jugar? Yo creo que no lo hacía. En casa no me acuerdo, la verdad, honestamente. Yo creo que no, porque hay muchas fotos de mi papá sin la vincha, o sea, con el entretejido nada más. Yo creo que el hecho de apretarla era por esto mismo que te digo de las acciones de juego. ¿Nunca se le cayó en un juego o se le No. desprendió? No. Porque, que yo sepa, no. Porque no iba pegada. No, La iba detenía cosida. el entretejido Sí. con el cabello de él, Sí. con el cabello que todavía Que le yo quedaba. sepa, no. Y yo creo que si hubiese pasado, sabría. Pues sí, todos sabríamos. Todos sabríamos. Muy probablemente. Gaby, yo te agradezco mucho esta plática porque hemos Al tenido contrario. muchas pláticas en lo personal durante tantos años ya de convivir. Te admiro mucho. Muchas Admiro gracias, igualmente. tu voluntad, tu profesionalismo, tu Gracias. integridad, que eso es una palabra que no todo el mundo llena, y Gracias. menos en estas épocas. A mí me gustaría que le dieras un mensaje porque sé que hay, a mí no me gusta y coincido contigo, hombres, mujeres, pues para mí somos seres humanos más capaces, menos capaces, más hábiles, menos hábiles y ya, o sea, a mí no me hace ninguna diferencia que alguien sea hombre o sea mujer para opinar o tener una amistad, o sea, una relación de trabajo no tiene nada que ver. Pero sabiendo que existen estos sesgos, aunque no los podemos quitar, aunque muchos quisiéramos que ya no existieran, ¿qué le dices a las mujeres, a las niñas, jóvenes que hoy están con esas ilusiones, que quizá hoy tienen un mundo un poquitito más abierto que el que tú tuviste cuando empezaste con todas estas inquietudes? ¿Qué les dirías hoy? ¿Que hagan qué? ¿Que vayan por dónde? ¿Qué les orientarías? Pues que no pierdan la esperanza, que no dejen de trabajar, si este es su sueño. Yo me acuerdo, y es una anécdota que creo que nunca te he contado, y justamente que estoy aquí contigo, cuando íbamos a empezar las transmisiones de TUDN, hubo alguien por ahí que me dijo, uy, te va a tocar trabajar con Toño. ¿Sí? Toño nunca deja hablar a las mujeres. Y yo, ok. Pues al final de cuentas me toca con él. Entonces yo dije, voy a ser yo juez de esto, ¿no? Ya y te aquí, predispuso. y estamos aquí 6 años después, Sí. en un montón de proyectos juntos, donde he sido muy bendecida de ser parte de estos 40 años y de aparte ahora trasladar del trabajo a la amistad, Claro. porque conocemos a las familias y todo esto. Entonces yo creo que un muy buen consejo sería intentar nosotros las cosas. Que nadie te diga, con él no es, aquí no, no, mejor vente por acá. Estar atentos a escuchar y a ver señales, sí, pero que nadie limite los sueños, ¿no? Yo creo que esta frase de el cielo es el límite es muy real. Nosotros decidimos hasta dónde llegar. Si vemos que esta puerta no es, pues buscamos otra. Porque al final de cuentas, en la vida y en el fútbol las cosas son así, Toño. Muchas veces te dicen, sí, yo creo que va a ser ahí. A mí, por ejemplo, todo el mundo, no, tú vas a dirigir a Tigres Femenil. Yo no lo sé. Pero si me quedo esperando en mi casa que me hablen un día de Tigres o de Tigres Femenil, probablemente no estaría viviendo la experiencia tan maravillosa que tengo viviendo hace prácticamente 1 año y medio en la Kings. Si me hubiera quedado en mi casa, no, porque ya van a correr a fulanita, entonces yo me espero. Una experiencia que va a sumar para Totalmente. que el día que llegue o no llegue esa llamada, seas una mejor versión de ti. Exacto, totalmente. Entonces yo lo que creo es que, insisto, la oportunidad siempre nos tiene que encontrar trabajando, que nadie te diga que no. Coincido mucho con tus palabras ahora, hace unos días que tuvimos la oportunidad de estar festejando, insisto, tu 40 aniversario. Las cosas que tenemos que hacer, nosotros somos los que tenemos que decidir si queremos realmente hacerlas o si nada más como que de repente me dan ganitas. Cuando algo te apasiona, yo creo que no hay límites. Obviamente habrá obstáculos, obviamente habrá baches, sin duda alguna, la vida no es tan sencilla. Pero creo que mientras más experiencia vayamos acumulando, mientras nos rodeemos de la gente adecuada, que siento que nuestros compañeros de vida son muy importantes, y no solamente hablo de la familia, sino de tu entorno laboral, construir un grupo de trabajo importante que te sepa querer, que te sepa aceptar, pero que también te sepa decir, por ahí no es. Creo que es fundamental. La gente que te rodea, sin duda alguna, también habla mucho de ti, ¿no? Y yo tengo la fortuna de rodearme de
Todos mis equipos de trabajo son maravillosos. Nos ha costado, a veces no nos queremos mucho, a veces nos queremos un montón, a veces no nos queremos hablar, como en todos lados, ¿no? Pero el mejor equipo definitivamente es la gente que tú eliges para rodearte, insisto, sea familia o no. Entonces es muy importante que tengamos establecidas nuestras metas, que lo hagamos un día a la vez, que si esta puerta, insisto, no se abre, pues tengamos plan B y C. Creo que mientras mejor preparados estemos, pues mejor van a salir las cosas. Una duda, ¿te dejé hablar o no te dejé hablar el día de esa transmisión? Todos los días que hemos trabajado juntos, es más, incluso cuando arrancamos 360 Femenil, al principio tú abrías los programas y ahora tú me dices, ábrelo tú. Entonces, yo la verdad, Toño, he tenido la bendición de trabajar con hombres muy talentosos que siempre me han respetado, que siempre me han dado mi lugar. También es el run este de los medios de, es que vas a trabajar con puros hombres, y yo vivo rodeada de hombres. Tengo 2 en casa y después tengo todo el equipo varonil, más el cuerpo técnico. Van es la única mujer que también trabaja conmigo y después, bueno, mis jugadoras que son maravillosas. Pero al final de cuentas yo creo que también tiene mucho que ver cómo te vean a ti y cómo te vayan a tomar o no en cuenta. El respeto también se gana. Sí, tiene mucho que ver. Entonces, yo, por ejemplo, a mí muchas veces me preguntan qué opino de las chicas que dan el tiempo o de las chicas que están en deporte, que el escotito, que la falda. Al final de cuentas, el largo de la falda o el escote de la blusa no determinan lo que sepas o no, pero a lo mejor influye en el trato que te den. A mí me gusta que me traten con respeto, yo trato con respeto, y donde siento que no hay respeto, no paso más de 30 segundos. Entonces, siempre he sido bendecida con compañeros como tú, que siempre me han respetado, que me han tomado en cuenta, que a pesar de que a veces no pensamos igual, me dan el tiempo y la apertura de externar lo que yo pienso y después de debatirlo, como lo dijimos hace unos minutos, que yo creo que es lo más bonito que tiene el fútbol. Que por cierto, Gaby, antes de terminar, pues tenemos una gran estrella en nuestra carrera juntos de estos 40, la parte que nos ha tocado estos 40 años, que fue aquella transmisión de Facebook Live, aquella final, en donde se rompió un récord de audiencia para un partido femenil vía streaming. Así es. No es como que solo nosotros, pues eran los equipos también. Obviamente. Que la gente los quería ver, pero bueno, nos tocó estar arriba de ese barco y pues ya tenemos ahí algo en común, pues muy importante en términos pues de la actividad a la que nos dedicamos. Sobre todo, Toño, yo creo que el gran equipo que hacemos. Eso creo que aunado al panorama, ¿no? Que era un clásico y todo esto, el récord lo tenía el equipo de Palmeiras, fue un partido del fútbol portugués. Sí. Entonces, ¿portugués, brasileño? Brasileño, perdón. Sí. Y al final de cuentas, yo creo que cuando alguien disfruta las cosas, que como bien tú dices, cuando lo hacemos con alma, vida y corazón, la gente también se da cuenta que es orgánico, que es algo que nos apasiona, que es algo que nos gusta, y la gente se queda con eso, porque lo podían ver en cualquier otra plataforma y decidieron quedarse con nosotros. Así que bueno, nos tocó vivir eso juntos y ojalá nos toque vivir muchas cosas más. Seguramente sí, Gaby. Y precisamente por eso, mira, tengo esta libreta, tiene aquí un mensaje que lo redacté para los amigos y amigas que vienen como invitados al podcast, pero tiene un montón de páginas en blanco, porque yo creo, no tengo planeado por ahora que en los 40 años se acabe todo, si Dios no decide lo contrario. Entonces, mientras Dios me permita seguir aquí, me gustaría que en esta libreta continuáramos escribiendo esta historia. Así y será. Que a lo mejor en algunos años pues la leamos juntos y veamos qué nuevas páginas le agregamos a esta historia que hemos compartido. Sin duda alguna, así será. Gracias por la invitación, gracias por la amistad, gracias por el cariño y por haber compartido estos momentos conmigo. Gaby Batocletti.